considerando las veces que Pablo menciona en sus epístolas como él oraba para todos los santos. Estamos viendo la importancia de la oración. La importancia de la oración. Nosotros como hijos de Dios debemos orar. Debemos orar por todos los santos. Estamos viendo primero este tema. Y habíamos visto como Pablo pudo orar por muchos de los santos con gozo. Por lo menos siempre dando gracias. Aún a los corintios, él dijo que podía dar gracias a Dios por ellos, por la gracia que fue dada a ellos. No pudo dar gracias por la carnalidad que había entre ellos, pero sí por la gracia de Dios. Escribiendo los Efesios, los Tesalonicenses, los Filipenses, él pudo dar gracias con gozo. Pero él también tenía que orar con dolores, con tristeza. Para otros, por ejemplo, vamos a notar en Gálatas 4, el verso 19, lo que Pablo escribe a los Gálatas. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cuando Pablo oró por los Gálatas, él oró con dolores de parto. Es una expresión muy, muy fuerte, un dolor muy fuerte. El dolor de dar luz a un hijo es un dolor muy, muy severo. Es grato orar por los fieles y con gozo dar gracias por sus vidas rendidas a Dios. Y a la vez pidiendo que sean aún más fieles. Pero también hay creyentes que no son rendidos al Señor y por quienes también debemos orar. Los tales nos causan dolor y quebranto en vez de gozo. Pero dejar de orar por los tales es pecado. Recuerden otra vez las palabras de Samuel, que no peque contra Dios dejando de orar por vosotros. Tenemos la tendencia como seres humanos de querer dejar de orar a veces por ciertos hermanos, porque tanto hemos orado y tal vez hemos hablado también con ellos y siguen en su pecado o siguen en su error o, bueno, en su manera. Y queremos pensar, ¿para qué? ¿Para qué voy a orar más por el hermano? Ahora yo sé que Dios nos muestra a veces que sí debemos dejar de orar porque la persona nunca ni jamás va a rendir su vida. Y el Señor, por el Espíritu Santo, nos va a indicar tal cosa. Pero es un caso medio raro, podemos decir. Las más de las veces debemos seguir orando. Debemos seguir orando por los hermanos. En Efesios 6, verso 18, Pablo escribe, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esta debe ser también nuestra actitud. Esta es la actitud que debemos mantener en cuanto a la oración. Pablo nos dice varias cosas aquí que son interesantes y necesarias también en la oración. En todo tiempo, en toda oración o toda clase de oración, velando, y esto con perseverancia y súplica y por todos los santos. Tenemos la tendencia de orar solamente por los santos de nuestro grupo, tal vez en nuestra iglesia, en nuestra asamblea o en nuestro grupo, pero es lindo y debemos también orar por todos los santos. Es nuestro privilegio
alcanzar el uno al otro en oración e interceder por el hermano, a nuestro Dios y nuestro Padre Celestial. Jesús nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Somos sacerdotes de Dios para dos cosas principalmente. Primero, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo y así ministrar a Dios. Pero también para rogar por nuestro hermano. Sí, por un lado estamos ministrando a Dios, ofreciendo sacrificios espirituales aceptables a Dios. Eso lo hacemos por medio de la oración y por medio de la adoración. Pero no debemos olvidarnos de nuestro hermano y así ministrar también a él. Vamos a notar las palabras de Pablo escribiendo a los Gálatas en el capítulo 6. Gálatas capítulo 6 y el verso 2. Pablo exhorta a los Gálatas y también está exhortando a nosotros en el día de hoy. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Es nuestro privilegio de ayudarnos el uno al otro, de ayudarnos el uno al otro. Sí, yo tengo mi carga, que es mi carga personal, que yo debo llevar, pero también no debo olvidar de mi hermano, que tiene también una carga, y yo puedo ayudarle a llevar su carga en algunas maneras y así cumplir la ley de Cristo. La ley de Cristo es simplemente el amor. Simplemente el amor. Así que vamos a ver otra vez lo que dice Santiago. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La oración debe estar en primer lugar. La práctica común es recurrir a la oración como última instancia, cuando no hay otra cosa. Que el Señor nos ayude a comprender lo que Él piensa acerca de lo que es el pecado. Si hay una de estas cosas en nuestra vida, no podemos avanzar espiritualmente. Necesitamos pedir perdón a Dios. Que el Señor nos ayude a entender que no orar es pecado. Y no queremos pecar, queremos orar más y más a nuestro Padre Celestial.